denominado Adoración en Familia, con la participación especial de Germán Barceló, y realmente, hermanos, hemos vivido un fin de semana maravilloso. Más allá de poder gozarnos en la presencia del Señor, con todo lo que fue sus canciones, su testimonio, cómo el Señor obró en su vida, el hecho de ver familias enteras recibir al Señor ha sido lo más productivo. Amén. Así que nos gozamos por ello, hermanos, y estamos en un buen tiempo donde el Señor está trayendo muchas personas a los pies de la cruz. Y para nosotros, como iglesia, hermanos, esto es la razón de ser: el predicar el Evangelio y anunciar lo que hemos recibido por gracia estamos dando. Amén. Así que les invitamos, hermanos, a formar parte de todo este gran desafío. Necesitamos personas que nos ayuden. La iglesia está creciendo, necesitamos ujieres, necesitamos gente que nos ayude con la recolección de las ofrendas, necesitamos gente en los distintos ministerios, hermanos. A veces estamos desbordados por todos los trabajos, pero es un problema bueno, ¿no lo cree así? Así que si usted está en la vida diciendo: pastor, la verdad que estoy aburrido en mi casa, no sé qué hacer, en la obra del Señor siempre hay un cartel que dice y que reza: aquí se necesitan obreros. La mies es mucha y los obreros siguen siendo pocos. Amén. Así que todos los que tengan aspiración de servir al Señor, no hay tarea grande ni pequeña, todos formamos un conjunto que hacemos posible la realidad y la vida y el desarrollo de la iglesia. Así que quiero anunciarles que el próximo jueves vamos a tener asamblea de miembros, donde vamos a dar el informe estadístico financiero y todo el desarrollo de la iglesia, de lo que fue todo el año 2016, y vamos a tener también elección de nuevo consejo de la iglesia. Así que a todos los que son miembros activos de la iglesia, hermanos, están cordialmente invitados el jueves. A partir de las 20 y 30 horas vamos a estar desarrollando esta asamblea local. Bien, amados, en esta mañana quisiera meditar junto a todos ustedes un pasaje de la Biblia que se encuentra en el libro del profeta Oseas, en el capítulo 9, versículo 10. Vamos a compartir una pequeña porción de la palabra de Dios y vamos a reflexionar juntos para después, sí, como cuerpo, participar de esta fiesta espiritual que en esta mañana el Señor nos convida. Oseas, que está en el Antiguo Testamento, Ezequiel, Daniel, Oseas. ¿Trajeron todo Biblias? Si no está en la pantalla, gracias a la tecnología que nos facilita la vida, pero no deje de leer su Biblia. Dice la palabra del Señor, libro del profeta Oseas, capítulo 9, versículo 10, la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Como uvas en el desierto hacia Israel, como la fruta temprana de la higuera, en su principio vi a vuestros padres. Ellos acudieron a Baal Peor, se apartaron para vergüenza y se hicieron abominable como aquellos que amaron. Vamos a leerlo nuevamente. Como uvas en el desierto hacia Israel, como la fruta temprana de la higuera, en su principio vi a vuestros padres. Ellos acudieron a Baal Peor, se apartaron para vergüenza y se hicieron abominables como aquellos que amaron. Amén, amén a la palabra del Señor. Después que Israel sale de la esclavitud de Egipto, Dios le va a dar una legislación donde implícita en ella está su voluntad y el estilo de vida que este pueblo debía vivir, que es la ley. La ley fue dada principalmente para que el pueblo pueda entender los propósitos
que Dios tenía para con ellos y cómo ellos debían honrar a Dios desde todos los aspectos más básicos de la vida hasta los más complejos, que era el convivir en familia, el cohabitar en sociedad, y leyes que facilitaban y de alguna manera eran instrumentos para la armonía y la buena convivencia, se encontraban y se encuentran en la ley del Señor. Era el sacerdote que no solamente oficiaba los sacrificios en el tabernáculo o en el templo como ofrenda al Señor, sino que el sacerdote también tenía la obligación de enseñar al pueblo la ley, de transmitir la ley y de alguna manera hacer esa bajada como maestro de Israel. Estaban los reyes que tenían la facultad y para ellos habían sido instalados en el trono para ejecutar la ley del Señor. Y estaba el conjunto del pueblo que tenía que vivir y aplicar esa ley a sus vidas. Pero todas estas instancias fallaron. El sacerdote no enseñó la ley, el rey no la ejecutaba y el pueblo no la obedecía. Es entonces cuando Dios levanta a los profetas. Los profetas se levantan porque han fallado todas las instancias y el profeta es la voz de Dios en medio de su generación que se va a levantar para reclamar el hecho de volver a la palabra de Dios. De ninguna manera el profeta se va a apartar de la ley, sino que va a reclamar de parte de Dios lo que no se ha cumplido, lo que no se ha vivido, lo que no se ha puesto en práctica, lo que no se ha exigido. Y cuando leemos los profetas vamos a ver que hay reclamos muy duros. Por ejemplo, en el libro de Malaquías en contra de los sacerdotes. O el profeta Elías cuando va a enfrentar al rey Acab, a toda la cúpula de gobernantes. Como ellos no aplicaban la ley del Señor en el pueblo. Y como la injusticia prevalecía a causa de no aplicar la palabra de Dios. El profeta es una persona especial, que es excluyente. ¿Excluyente por qué? Porque cuando aparece el profeta toma el papel protagónico de la escena. Uno se olvida de los demás personajes y emerge el profeta. ¿Por qué? Porque es la voz de Dios. Es la palabra de Dios viviente hablando al pueblo. Y en este caso, Osea va a cumplir con ese perfil. Cuando uno lee el Antiguo Testamento y lo estudia a profundidad, nos vamos a dar cuenta que solamente un 25% de las proclamas de los profetas es hacia el futuro. El profeta siempre hace un replanteo de la realidad presente. Y Oseas va a cumplir con ese perfil como profeta de Dios y le va a hablar al pueblo. Y en este pequeño resumen que nosotros hemos leído en este versículo, donde Dios va a reclamar a Israel y haciendo esta metáfora, diciendo cuando hallé a Israel, la hallé como una uva fresca. Para el viajero que viajaba en el caloroso desierto, hallar uvas en un oasis era hallar la vida. Era hallar un recurso que no solamente refrescaba y alimentaba su vida, sino que le prolongaba la continuación de su peregrinaje. Era como renovarse. Era como de alguna manera rehabilitarse. Y como los primeros frutos de la higuera, higos maduros. Dos frutas que son muy significativas para el pueblo de Israel y que muchas veces habla del bienestar, de la prosperidad, de la bendición. Dios los había hallado como frutas en el desierto. Eran prometedores. Ofrecían mucho. Dios había depositado su esperanza en ellos.
en un principio. ¿Quién puede dudar de lo que Dios ha hecho con Israel? De cómo la manifestación de su gracia, de su cuidado, de su protección, ha estado permanentemente con este pueblo que Dios ha elegido, no por ser el mejor de los pueblos, sino porque Dios los amó. E hizo con ellos, hermanos, cosas extraordinarias. Pero como todas las cosas no son estáticas, como tu vida y mi vida no son estáticas, estamos en el curso del tiempo, las cosas muchas veces cambian. E Israel cambió. Era una cosa al principio, pero en el transcurso del río de la vida hay cosas que cambian. En esta mañana estamos en una mañana de reflexión, de autoexamen, donde el apóstol San Pablo nos aconseja, diciéndonos que de alguna manera nos probemos a nosotros mismos para participar del cuerpo y de la sangre del Señor. Quiere decir que esta autoevaluación en nosotros debe ser una constante, porque no hay, hermanos, en nosotros algo que sea permanente. Yo no puedo decir de mí yo soy, ni usted tampoco. Yo tengo que decir yo estoy siendo, porque si yo digo yo soy, me estoy plasmando en el tiempo, cosa que no lo puedo hacer porque mi vida es variante, tu vida también es variante. Por eso el apóstol San Pablo, cuando habla a los filipenses, le va a decir: ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Él no le dice ocúpense en ser salvos porque ellos ya son salvos. ¿Qué le está diciendo Pablo? Ocupen su vida en mantener esa relación estrecha con el Señor. Quiere decir que nuestra vida espiritual demanda un continuo cuidado, que la vida espiritual tiene que ser cultivada, que nuestra relación con Dios tiene que ser cultivada, porque no es un hecho natural. Hermanos, la vida espiritual, nosotros tenemos que provocar en amor hacia el Señor que esa vida espiritual vaya creciendo. ¿Cómo terminó Israel? En un proceso, hermanos, que Dios lo vio con un pueblo con tantas promesas, que Dios lo vio como un instrumento en sus manos para destacar su justicia, su amor, su verdad. Pero el paso del tiempo y lo que dice Osea nos llama mucho la atención. Que Israel se convirtió en lo que amó. Porque amaron a Baal y se transformaron en abominables porque amaron a un ídolo abominable. Pensemos en esto en esta mañana, que nos convertimos en lo que amamos. Lo que amamos va labrando nuestra vida. Lo que amamos va de alguna manera modelando y esculpiendo lo que somos. Y esto es muy interesante, hermanos, porque el Señor Jesús dijo que donde está vuestro corazón, allí también está vuestro tesoro. Entonces, en esta evaluación, hermanos, que hacemos la Santa Cena una vez por mes, no la hacemos solamente, hermanos, por una práctica y una costumbre religiosa, sino la hacemos con este sentido de evaluación, de saber que ningún estado es permanente, que yo no puedo decir yo soy, sino yo estoy siendo en este momento. Y por otro lado es alentador, porque si hay cosas malas que estoy haciendo, puedan ser modificadas. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Entonces no hay un estado permanente, siempre tenemos que estar en esa evaluación, siempre tenemos que estar dependiendo del Señor. Jesús dijo: fuera de mí nada podéis hacer. Nada podéis hacer. Quiere decir, hermanos, que mi relación con el Señor debe ser permanente. Israel se apartó del Señor y amó a Baal y se convirtió en lo que amó. El otro día, hablando con una persona nueva, uno cuando es nuevo se quiere comer la Biblia, ¿verdad?
Y me dice, pastor, la verdad que estaba leyendo al rey Salomón y un poco hay cosas que no entiendo. Porque como el rey más sabio de la tierra después termina adorando a los ídolos. ¿Usted sabía? El rey más sabio de la tierra, que había recibido de David su padre todo servido en bandeja. David había organizado la nación, había restablecido el culto, había conquistado el territorio perdido, había acumulado materiales para la construcción del templo. Así que Salomón, hermanos, ejecutó en base a todo lo que su padre ya había organizado, servido en bandejas. Para administrar, hermanos, todo lo que su padre le había dejado, considerando que le quedaba grande el zapato, le pide sabiduría a Dios y Dios se la da. De tal manera que los monarcas de la tierra vienen a su presencia para escuchar sabiduría que no se encontraba en ninguna otra parte del mundo. El rey más sabio de la tierra. Y es interesante esta clave, hermanos, porque nos da la clave. Al principio de la vida y del ministerio de Salomón encontramos esta referencia. Y amó Salomón a Jehová, el Dios de su padre, obedeciéndolo en todos sus caminos. Pero al final de la historia son los dos amores que habla. Al principio amó a Jehová. Dice al final de la historia de Salomón, pero Salomón también amó a las mujeres eteas, a las de Amón, a las egipcias, a las de Fenicia. Una cuestión de amores. Lo que amó lo inclinó hacia la ceguera espiritual, hacia la ignorancia espiritual, siendo el rey más sabio de la tierra, fue arrastrado por su amor. La manera mala de amar que muchas veces tenemos, de poner nuestro corazón en cosas que muchas veces nos pueden deslizar y que empezamos siendo una cosa pero podemos terminar siendo otra según cómo amamos. En un principio fue sabio, pero después se convirtió en un necio. No perdió la inteligencia, no perdió el conocimiento, porque uno pierde el conocimiento a menos que pierda la memoria. Pero la sabiduría es la instrumentación de lo que sé, cómo lo aplico a la vida real. Y el amor hacia las mujeres paganas, con sus dioses, con sus ídolos, hermanos, lo arrastró a adorar a los ídolos. Una cuestión de amores. Ahora, cuando hablamos de amor, hermanos, tenemos la mala imagen de pensar que las cosas suceden porque sí, que son cuestiones del corazón y que el corazón es ingobernable y que no lo podemos dominar. Quizás por esa imagen que tenemos de Cupido, que tira el flechazo y al corazón no se lo puede gobernar, hay que obedecerlo. Pero no es tan así la cosa. Uno decide. Uno decide. Creo que hay un punto de inflexión en la vida de cada hombre, de cada uno de nosotros, donde por falta de ese análisis, de esa consideración, que no debemos despreciar, hermanos, mirarnos hacia adentro, sobre todo en un mundo donde la apariencia externa es todo, y que muchas veces ponemos el mayor énfasis, nuestro mayor esfuerzo, nuestro mayor tiempo en vernos bien por fuera, y eso está muy bien, está perfecto. Pero no menospreciemos el hecho de mirarnos hacia adentro, porque en esta mañana tenemos que mirarnos hacia adentro y preguntarnos, ¿estoy mejor que ayer? ¿Estoy mejor que ayer? ¿He crecido, he evolucionado? ¿Estoy amando a Dios? Que es el primer mandamiento. Usted fíjese, hermanos, que cuando Dios pone los mandamientos como portero de todos los demás
supone el hecho de amarlo a Él con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra fuerza, con toda nuestra alma. Amarás al Señor tu Dios. Nosotros tenemos una relación de amor y de eso se trata, hermanos. De lo que amamos, nos convertimos. Créame, hermanos, que esto es así. Y pasa aún en la historia que le voy a contar. Una persona, un pastor que conocí hace muchos años. Estábamos empezando a hacer una relación de amistad. Más allá de ser colegas, de ser amigos. Y veía una relación tan estrecha con su hija. Una relación amorosa, en el buen sentido de padre e hija. Ustedes vieron que las hijas son muchas veces más cariñosas que con los padres que con las madres, y viceversa, los chicos con las madres, ¿sí? Entonces le dije, qué linda relación tienen ustedes. ¿Y cómo se te parece? Los rasgos, las expresiones. Me miró y me dijo, Miguel, ella es adoptiva. No lo pude creer, porque se le parecía tanto. Y ahí entiendo, hermanos, que a veces el amor nos hace tomar la forma de aquellos que amamos. ¿Se entiende? Y sabe que esto es un hecho. Y muchas de las personas que aquí quizás han adoptado o tienen conocimiento de alguien van a ver esta particularidad. De que esos niños, si aman verdaderamente a sus padres, van tomando la forma de sus padres. Nosotros lo que amamos, en eso nos convertimos. En el principio, en la primer familia de la historia, Adán y Eva tenían 2 hijos. Ustedes lo saben, Caín y Abel. No hay 2 hijos que hayan sido criados de la misma manera, particularmente en esta humanidad hasta ahora. Recibían el mismo afecto, la misma condición social, muchas particularidades similares, pero sin embargo, ¿por qué uno salió de una manera y el otro de otra? ¿Por qué? Por lo que amó. ¿Por qué Caín desvió su corazón y fue tan distinto a Abel? Porque lo que amó lo transformó. Jezabel era una niña y una adolescente como cualquiera, que tenía sueños, tenía aspiraciones, que tenía inocencia, pero por lo que amó a Baal y se convirtió en lo que se convirtió. Lo que amamos nos va transformando y nos va convirtiendo. Es más, hermanos, cuando uno lee de Judas, cuando uno estudia el Nuevo Testamento y la vida del Señor, la vida de los discípulos, no va a encontrar un vestigio de diferencia entre uno y otro. No es que los discípulos van a hacer milagros donde el Señor los envía y vuelven y le dicen al Señor, Señor, a este no le resultan los milagros, ¿eh? No. Todos eran iguales. Pero ¿qué lo llevó a Judas ser Judas? Lo que amó. Amó el dinero. Codició la ganancia deshonesta. Como dice Pedro, que muchos siguiendo el camino de Balaam, el cual amó el premio de su maldad. Porque Balaam fue un profeta que vendió su ministerio para maldecir a Israel. Pero aun cuando no pudo maldecirlo porque Dios lo había bendecido y nadie puede maldecir lo que Dios bendice, nadie, entonces le enseñó al pueblo cómo, a los de Amalek, cómo hacer caer a los de Israel a través de la sensualidad. Y es lo que hemos leído, que en Baal peor, el pueblo pecó con las naciones que allí estaban. Lo que amamos, en eso nos convertimos. No hay un estado permanente, hermanos.
Por eso Pablo dice, el que cree que esté firme, debemos cuidarnos. Decirle al que está a tu lado, debemos cuidarnos. Hay una historia, hermanos, que quizás nos va, porque ya vamos a entrar en el servicio, pero termino con esto. Cuando Leonardo da Vinci pinta su famoso cuadro La Cena del Señor, ¿recuerdan? Él tiene que buscar personajes que de alguna manera representen la vida de los discípulos. Y por el primero que empieza por Jesús. Tenía que encontrar un rostro que de alguna manera describa la amabilidad, el amor, la gentileza, que el brillo de sus ojos de alguna manera despierten el amor hacia el prójimo. Y lo encontró. Un joven de 19 años. Y estuvo 6 meses con él trabajando hasta que los plasmó. Fue el primer personaje que se pintó en la cena del Señor fue Jesús. Y fue hecho con un modelo de una persona original. Pintó a los demás, habían pasado 6 años. Y por último le faltó Judas. Tenía que buscar un personaje siniestro, con la mirada perdida, que de alguna manera refleje la maldad y la traición. Buscó por toda Italia y no podía dar con el personaje. Pero a Leonardo le habían dicho que en la cárcel había alguien que podía representar a Judas. Leonardo le pide permiso al rey y este hombre es sacado de la cárcel. Y realmente era la figura perfecta que él necesitaba. Su rostro reflejaba lo que él quería plasmar en la pintura. Después de trabajar 4 meses con este joven y poner el último personaje en la cena del Señor, antes de salir a la habitación, habiendo terminado el cuadro, este joven cae de rodillas y le dice: Leonardo, ¿usted no me conoce? La verdad que no. Hemos estado 4 meses trabajando juntos, pero no te reconozco. El joven le dijo: yo fui el primer personaje que tú pintaste, Jesús. Después de eso el joven se dedicó a la vida baja, a robar, a embriagarse, cometió varios asesinatos y se transformó en otra cosa. Su rostro, aún su rostro había cambiado. ¿Qué quiero decir con esto, hermanos? Que no hay un estado permanente, que nuestra dependencia del Señor debe ser siempre absoluta. Y por más que hoy estemos bien, tenemos que seguir estando bien y no descuidarnos. Y en esta mañana principalmente que vamos a hacer este autoanálisis, cada uno de nosotros preguntamos: ¿estoy mejor que ayer? ¿Dónde estoy poniendo mi corazón? ¿Dónde están mis afectos? ¿Qué estoy amando? Y podríamos repetir tantas historias de gente que amó, pero amó mal. Amó mal. Jesús le pregunta a Pedro después que había caído: Pedro, ¿me amas? Apacienta mis corderos. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, yo te amo. Apacienta mis ovejas. La relación de amor con el Señor no es solamente de palabras, sino de hechos. Y Dios espera frutos en nosotros, como halló en Israel: uvas e higos maduros. El Señor espera de nosotros frutos. He aquí os he puesto para que llevéis frutos y vuestros frutos permanezcan. ¿Hay fruto en tu vida en esta mañana? ¿Hay fruto, mi amado, mi amada? ¿Hay fruto en tu vida? Si no es así, si tu corazón se está inclinando,
hacia algo que no corresponde, esta es la mañana de la reflexión. Esta es la mañana de volvernos al Señor. El Señor le dice a la iglesia de Éfeso: por tanto, recuerda dónde has caído y haz las primeras obras. Tenemos que volver a nuestro primer amor, y nuestro primer amor es el Señor. Y mire, hermanos, cuando uno considera esto profundamente, Jesús dijo: al que mucho se le perdona, mucho ama. A mí el Señor me perdonó mucho, no sé a usted. Pero cuando uno ya no se considera pecador, no solamente del pasado, sino de la vida cotidiana, de cuántas cosas el Señor nos tiene que perdonar, ¿verdad? Que continuamente uno tiene que estar confesando y analizando su vida. El Señor me perdona tanto que no me queda otra cosa que amarlo. Pero cuidado de no sentirse pecadores. Cuidado de no sentirnos pecadores. Porque quizás tomaremos esto simplemente como un acto frío, distante. Pero cuando entendemos que el Señor nos ama, no solamente de palabra, sino de hecho, porque Él ocupó nuestro lugar en la cruz del Calvario, entonces entendemos que vale la pena amar a Dios sobre todas las cosas. Es nuestra decisión, porque donde está vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Sobre todas las cosas guardadas, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Nos ponemos de pie en esta mañana y oramos en su presencia. Señor, te agradecemos por la reflexión de esta mañana, Señor.